El estudio de las series, de lo que se ocupa, es de saber si es posible o no sumar infinitos números y que me salga una cantidad finita. Eso es esencialmente lo de lo que se ocupa el estudio de las series. Está claro que si cogemos, por ejemplo, el 1 más 1 más 1 más 1 más 1 indefinidamente, me va a salir infinito. Eso no interesa. Lo que interesa es, pues, casos en donde la suma de infinitos términos me vaya a salir una cantidad finita. Cuando esa cantidad finita exista, pues entonces diremos que la serie converge, y cuando esa cantidad finita, esa cantidad no sea finita, sea infinita, pues se va a decir que la serie diverge. Vamos a ir poco a poco. Ejemplos, pues tampoco es muy difícil poder encontrar ejemplos en donde de forma intuitiva podemos aceptar de que la suma de infinitos números me puede salir una cantidad finita. Por ejemplo, aquí el 0, aquí el 1. Entonces yo puedo decir que voy a sumar un medio, después le voy a sumar lo que le falta hasta llegar al 1. Pues como esto era un medio, pues será un medio por un medio, o sea, la mitad de un medio. Vamos a ponerlo así. Y después le sumamos de nuevo la mitad de lo que falta llegar al 1. Pues como esto era un medio por un medio, para un medio por un medio por un medio, pues un medio al cubo, 1 partido por 2 al cubo, y así de forma indefinida le vamos sumando siempre la mitad de lo que le falta para llegar al 1. Con lo cual me acercaré tanto como yo quiera al 1, no tengo por qué llegar al 1, no se llega al 1, pero cualquier número anterior al 1 que podamos proponer, llega un momento en que esta suma lo supera, es decir, que se acerca tanto como queramos al 1 en la teoría sobre sucesiones, lo que viene a decir que el límite de esta sucesión de puntos que yo estoy colocando aquí, cada vez estaría más pegada, pues el límite sería 1, es decir, esta suma indefinida, en general, para término cualquiera, esta suma debe de ser 1, debe serlo. Bueno, volveremos a esta suma y volveremos en general a este tipo de sumas y veremos que sí, que efectivamente esta vale 1 y podremos sumar cualquier otra. Entonces, antes deberíamos de hablar un poquito, como he hecho referencia, a sucesión, la sucesión que empieza aquí, después aquí, después aquí, y que se va acercando al 1. Repaso breve sobre cuál era la definición de sucesión y lo que representaba. Porque la suma de los términos lo vamos a interpretar a partir de las sucesiones. Hace falta un aparato formal, un aparato matemático para poder explicarla y para poder demostrar las cosas, aunque no vamos a demostrar muchas, pero hay que definirlo mediante la sucesión. Entonces, brevemente, ¿qué es lo que era una sucesión? Sucesión. Pues era una correspondencia, aplicación, función, como queráis llamar, en donde el conjunto de partidas eran los naturales, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, vamos a escribir aquí los naturales, que puede incluir el 0 o no. Sucesión de números reales, Estos son los reales y a cada natural de aquí, a cada número de aquí, el que sea, le hacemos corresponder. Si fuera una función le pondríamos una f, pues no le vamos a poner una f, porque como es una sucesión le ponemos la letra a. Y en lugar de ponerlo así, pues está consensuado de siempre que se pone aquí así. Entonces hay que interpretar lo que es el término a sub n, es decir, al n le hacemos corresponder a sub n, que será el valor que sea. Que esto generalmente, pues una expresión o fórmula. Hay alguna fórmula o expresión, a veces y otras veces no. Si yo, por ejemplo, pongo fórmula entre llaves, generalmente, si yo pongo que a cada n le hago corresponder, pues n más 1 partido por n, pues lo que me fijo es en esta fórmula que viene entre llaves, que lo que quiere decir es que al n igual a 1,
suponemos también entre llaves, cuando la n empezamos por el 0 o por el 1. En este caso no vamos a empezar por el 0 porque no podemos ir por el 0. Si empezamos por el 1, pues 1 y 1, 2, partido por 1, pues 2. Después el 2, 2 y 1, 3, partido por 2. Siguiente, 3 y 1, 4, partido por 3. En general, se vuelve a poner aquí este término general se pone aquí y se pone así el punto suspensivo. Entonces, esta es otra de las maneras de representar la sucesión, con sus imágenes, es decir, los puntos correspondidos al 1, el que le corresponde al 2, el que le corresponde al 3, al 4, así indefinidamente, al n en general. ¿De acuerdo? Entonces, esto en algún momento deben de haberlo contado en bachillerato, y si no, pues es lo único que necesitáis saber para poder seguir la clase a partir de ahora. También, ¿qué es lo que se supone que debéis de conocer? Pues debéis conocer la idea de lo que es el límite de una sucesión. El límite de una sucesión. Es decir, cuando n se acerca a infinito, es decir, cuando n es tan grande como queramos, tan lejos como queramos, esto se acerca a algún lugar. Si se acerca a algún lugar, se dice que es límite y se dice que la sucesión esa converge. Y si no se acerca a ningún lugar, pues se dice que la sucesión no tiene límite o que diverge. Entonces, ejemplos particulares, y vamos a ver primero la definición de lo que es el límite de una sucesión, y veremos un ejemplo de por qué lo cumple. Vamos a poner, se dice que el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión a sub n vale L. Si gráficamente tengo la L, y aquí tendría el primero a sub 1, aquí tendría a sub 2, a sub 3, es decir, se va acercando al L, se dice que el límite es L, sí, pues hacemos exactamente igual que con las funciones. Si existe un radio epsilon que rodea al L, es decir, existe un intervalo centrado en el L y de radio epsilon, de manera que intuitivamente si empezamos por acá, seguimos por acá, A4, es decir, vamos colocando términos, ¿qué ocurre? Pues ocurre que a partir de algún momento estarán los términos metidos aquí dentro. Pero cuando digo los términos me refiero a todos los que siguen, es decir, los infinitos términos de uno en adelante, de manera que fuera de este intervalo habrá una cantidad finita de términos y dentro estarán el resto. Es decir, el límite es L si para cualquiera que sea el radio que elijamos que rodea la L, para cualquiera que sea el intervalo de centro de L y radio epsilon, existe vamos a llamar un n, vamos a llamarlo n sub 0, existe un n sub 0, un término, un natural, tal que cuando cojan naturales más grandes que él, cuando n sea más grande que este, es decir, existe un término que puede hacer el 500, bueno, pues a partir del 500, el 501, el 502, el 503 en adelante, pues se verifica que a la distancia entre este y L, bueno, si este es más grande, le quito este y queda positivo. Si este es más pequeño, como vemos aquí, y le quito L, sale negativo, pues se pone así. Es decir, la sucesión tiende a un número L siempre que, a partir de algún término en adelante, una vez fijado un radio, todos los términos están metidos dentro de ese intervalo, centrado en L y con ese radio. ¿Veis? Esto significa que, al ser más pequeño que epsilon, pues el A sub n está por aquí dentro. Este y los que le siguen, el A sub n, el A sub n más, los que son más grandes que el n. Si fuese n500, pues A501, A502, A503, A504, todos en adelante. Por ejemplo, algo obvio, el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido por n, cuando n tiende a infinito, esto es muy grande, algo partido por algo muy grande tiene que salir 0. ¿Por qué el límite es 0?
Pues vamos a ver si cumple esta condición. Dado un epsilon cualquiera, es decir, dado un radio cualquiera, vamos a poner ejemplo aquí particular. Empezamos con el 1, después sería 1 partido por 2, después sería 1 partido por 3, después sería 1 partido por 4, etcétera, etcétera. Entonces dice, dado un epsilon cualquiera, ¿cuál sería? Existe un n sub 0 tal que, pues, si n es más grande que n sub 0, a sub n menos L, a sub n, este es a sub n, menos L, ¿quién es L en esta circunstancia? El 0. Esto tiene que ser menor que epsilon. Pues aquí me está diciendo cuánto tendría que ser, a partir de quién, de qué n sub 0 esto es verdad. Pues lo único que tengo que coger es y poner este aquí. Es decir, cuando n sea más grande que, 1 partido por epsilon, esto ya va a ser verdad. Pues entonces, ese es el n sub 0. N sub 0 sería, pues, si 1 partido por epsilon no es un número entero, si sale 27, algo, pues cogeríamos la parte entera de 27, algo. Entonces, si esto fuera un número que no es entero, insisto, un número con una coma y algo, cogeríamos la parte entera. La parte entera, pues, vamos a ponerlo así, parte entera de 1 partido por epsilon. En particular, si epsilon vale una cosa pequeña, 0,012, por poner algo, a partir de que n sub 0 será esto verdad, pues lo que hemos dicho, es decir, sería coger 1 partido por n, tiene que salir más pequeño que 0,012, punto y coma, es decir, que 1 partido 0,012 tiene que ser más pequeño que la n. 1 partido por 0,012, antes lo he hecho y sale 83,3333. Es decir, cuando n sea más grande que 83,333, pues tendremos que esto partido por esto es menor que 0,012. Entonces, ¿a partir de qué momento vale esto? Pues a partir del 83. El siguiente, el 84, el siguiente, el 85, ya lo cumple. ¿Por qué? Porque hemos dicho que a partir del 83,3 ya vale. Es decir, ¿quién sería n sub 0 aquí? N sub 0 por la parte entera de este número, 83. Que repito, esto lo que quiere decir es que he cogido un intervalo aquí, este no, en el 0, un intervalo, lo he dibujado más grande, y si el intervalo fuera 0,012, pues justamente el primero que está aquí dentro metido ya es el término A80, el que le siga a este, A84, y todos los demás están aquí todos, A84, A85, todos están metidos dentro de este intervalo. Y antes hay una cantidad finita, en total 83 términos que están fuera. Pero lo importante es que a partir de algún lugar en adelante están todos aquí metidos, los infinitos que quedan. Esa es la observación que quiero que tengáis en cuenta, porque después lo vamos a utilizar después de que a partir de algún lugar en adelante, metido dentro de un intervalo, están todos los términos. Y fuera solamente hay una cantidad finita, que por grande que sea es finita. ¿De acuerdo? Bueno, pues visto lo que era el repaso de una sucesión, vamos a ver ahora cómo podemos definir otra nueva sucesión que me va a permitir identificarla con la suma esa que digo yo, infinita de términos. Vamos a ver. Nosotros lo que queremos es sumar infinitas cosas.
Pues vamos a plantear que queremos sumar los infinitos términos en una sucesión, es decir, tenemos la sucesión a sub n, que vamos a empezar a contarla por el 1, o podemos contar por el 0, no tiene ninguna importancia por dónde empezamos a contarla, mientras que quede claro por dónde empezamos. Tengo una sucesión y la pregunta es, ¿yo puedo sumar esto, más esto, más esto de forma indefinida? Esta tiene su fórmula y quiero saber cómo puedo calcularla y sumarla. Y lo que quiero es, como todo lo que se suma, que es una suma infinita, pues tiene que hacerse con un límite cuando n tiende infinito de algo. Pues vamos a inventar una sucesión a partir de esta definición que se llama sucesión de sumas parciales. Eso de sumas parciales no tiene nada que ver con la parcial con respecto a x y parcial con respecto a y que hemos visto antes, sino es parte de la suma. Lo de parcial es que parte de la suma o sumas acumuladas. Esta palabra es más intuitiva. O sea, vamos acumulando la suma, es decir, ¿cómo podemos plantear que vamos a sumar todo esto? Pues vamos a sumarlo poco a poco, es decir, primero vamos a sumar el primero, después vamos a sumar el primero más el segundo, vamos a sumar el primero más el segundo más el tercero. En general, vamos a sumar los n primeros términos. Es decir, esto que estoy escribiendo aquí es otra nueva sucesión, que es la llamada sucesión de sumas parciales o sumas acumuladas, SL. Esta sucesión. Entonces, ¿quién es Sn? Pues Sn es una sucesión donde primero tengo, o sea que tengo S1, tengo S2, punto suspensivo, tengo S3, punto suspensivo, tengo Sn, y que quede claro que ¿quién es cada uno? Pues este es el uno solo, aquí sumamos el primero más el segundo, aquí primero más segundo más tercero, en general los n primeros términos. Y sigo. ¿Veis? Es decir, a partir de una me fabrico una nueva que llamo sucesión de sumas parciales o sucesión de sumas acumuladas, porque se van acumulando las sumas, aquí, después que tengo un poco más, un poco más. ¿Qué ocurre? Pues que tal como esto está definido, lo lógico es que si yo hago el límite de esta sucesión, lo que estaré haciendo es la suma de todos, porque cuando n tiene infinito estaré sumando todos los infinitos, todos. Entonces se trata de ver si esta nueva tiene límite o no tiene límite, para saber si se puede sumar una serie, para saber si se puede sumar los términos de una sucesión. Lo único que hay que hacer es ver si esta sucesión tiene o no tiene límite. Es decir, estudiamos, vamos a dejarlo escrito, estudiamos si el límite cuando n tiende a infinito de la Sn, si sale un número, pues se dirá que se puede sumar, y si no sale un número, pues se dirá que no se puede sumar. Es o no un número. Entonces, si es un número, pues se dirá que la sucesión esta se ha podido sumar, y si no es un número, si sale infinito o sale cualquier otra tontería que puede ocurrir, pues no se puede sumar. ¿Vale? Bueno, pues antes de mirar todo esto de forma general, vamos a ver una serie de ejemplos de quién es la A y quién es la S. ¿Quién es la A y quién es la S? Borro. Ejemplos muy simples, pero aclaratorios. Por ejemplo, la sucesión A sub n es esta. O sea, esta es la A sub n. Pongo aquí un 1 solo. ¿Qué significa un 1 solo? Significa siempre hago responder 1, siempre 1, 1, 1, de forma indefinida, 1, 1. ¿De acuerdo?
¿Quién sería la S en este ejemplo particular? Pues la Sn, vamos a dejar la fórmula aquí, a ver si podemos encontrar la fórmula, vamos a ver qué va a salir. Primero sale 1, después primero más segundo más tercero. Pues esto está bastante claro, primero más segundo más tercero. Es decir, siempre sumamos 1, 1, 1. En el caso en que estemos en el término n, habremos sumado el 1 n veces, pues tendré el n. Y ya está. Es decir, ¿cuál sería el término general? El término general es lo que aparece aquí. Este es el término general, el n. La suma de los n primeros términos. Lo que pasa es que muchas veces la suma de los n primeros términos va a aparecer con puntos suspensivos. Entonces, bueno, pues esta sucesión, tal como la tenemos escrita, ¿se podría sumar? Hombre, se puede sumar si el límite, cuando n tiende a infinito de esta, vale un número, pero está claro en este ejemplo que vale infinito. El límite de la sucesión n, cuando n tiende a infinito, es infinito. Este es un ejemplo que no se puede sumar, evidentemente. Otro, por ejemplo, aquí, a sub n. Vale, vamos a poner aquí, menos 1 elevado a n más 1, para que empiece por el 1, 1 y 1, 2, menos 1 elevado al cuadrado, pues positivo, y el siguiente negativo, y el siguiente positivo, y el siguiente negativo, así de forma indefinida. ¿Se pueden sumar todos estos términos tal como los tengo aquí escritos? Pues uno tiene un poco la tentación de decir, pues parece ser que sí, la suma de todos estos, como se van anulando, va a salir 0. No, no suma 0, no suma 0. De hecho, esto no tiene ningún valor, esta suma. ¿Por qué? Pues porque, tal como hemos dicho antes, la sucesión se va a poder sumar si el límite de Sn va a existir. Entonces, nosotros aquí ponemos quién es Sn, y observamos que no tiene límite. ¿Quién es Sn? La fórmula no sabemos quién es, aunque se podría encontrar, pero no la vamos a buscar. El primero, pues el primero es 1. El primero más el segundo, 0. Primero más segundo más tercero, vuelve a ser 1. Primero más segundo más tercero más cuarto, vuelve a ser 0. En general, pues es la suma de esto más esto más esto más esto, es decir, el término general sería pues 1 menos 1 más 1 puntos suspensivos más el menos 1 elevado a n, es decir, n más 1. Que no está tampoco muy claro, no está claro, vamos, que no se sabe quién es el término general, pero sí está claro que el límite cuando n tiende a infinito, de esto, 1, 0, 1, 0, no tiende a nada. No he comentado que el límite, si existe, es único. No se puede decir, es que tiene dos límites. No, no puede tener dos límites. El límite, si existe, es único. Entonces esto se acerca al 1 y al 0 de forma indefinida siempre. No tiende a nada. Es decir, esta sucesión no se puede sumar. Esto no se puede sumar, no suma 0. La sucesión de sumas parciales no existe. Pues más ejemplos. Por ejemplo, ¿cuál sería? A ver si podemos calcular el término general de algo como esto. La sucesión a sub n es igual, vamos a poner n. ¿Qué sería? Pues 1, después 2, después 3, en general n. O sea, justamente la A era la que antes habíamos obtenido aquí arriba como S. Ahora todo esto, de momento no hace falta. Entonces, en este ejemplo particular, ¿quién sería la sucesión de sumas parciales? Pues la sucesión de sumas parciales en este ejemplo. La fórmula, a ver si la podemos encontrar, la fórmula.
no siempre se puede encontrar, ¿eh? Son ejemplos de algunos que sí, otros no. Primero sería 1, después sería 1 más 2, después sería 1 más 2 más 3. En general, pues 1 más 2 más punto suspensivo, la suma de los n primero términos. Es decir, este es el término enésimo, el término enésimo. Esto es lo que hay que colocar aquí si subiésemos una fórmula. En particular, aquí sí sabemos la fórmula, la suma del primero más el segundo hasta el enésimo, ya lo vimos con integración, era la suma del primero más el último multiplicado por el número de términos partido por 2, era n por n más 1 partido por 2. Aquí sí tenemos esta fórmula, en general no tenemos por qué tenerla, ¿eh? No es algo que vayamos a poder disponer siempre. ¿De acuerdo? Pues, de nuevo la pregunta, ¿esta sucesión de arriba se puede sumar? 1 más 2 más 3 de forma indefinida, ¿suma un número? Evidentemente no, porque estamos sumando cantidades cada vez más grandes, va a ser infinito. O, si queréis verlo por acá, el límite cuando n tiende a infinito de esta suma, de la sucesión de sumas parciales o suma acumulada, pues al infinito. El límite de esto cuando es de infinito es infinito. ¿Vale? Bueno, estos son ejemplos de quién es la A y quién es la S. Entonces, vamos a dejar escrito aquí lo que estoy comentando. Bueno, vamos a dar la definición de serie. Definición. La suma, o sea, dada la sucesión a su n, a la suma esta suma, por definición, que vamos a escribir de esta manera, desde que n igual a 1 hasta infinito da su n, es decir, estamos sumando todo esto, lo representamos primero a la n vale 1, después la n vale 2, vamos sumándolos todos. Esto se llama, por definición, serie. Esto se llama serie, una serie numérica. Entonces, dada una serie numérica, que es ni más ni menos que la suma de los términos de sucesión, se va a decir que converge si, pues, esto es un número. Y esto va a ser un número siempre que, como hemos visto antes, el límite, cuando n tiende a infinito, de la sucesión de sumas parciales o sumas acumuladas, es decir, vamos acumulando sumas y el límite de esas sumas que se van acumulando existe, pues esto será justamente la suma de la serie, lo que sumará. Si esto que es igual a esto es un número, Cuando sale un número, pues se dice que la serie converge. En caso contrario, diverge. En caso contrario, diverge. Bueno, hemos visto antes unos ejemplos en donde no se sumaba, salía siempre que era divergente. Vamos a ver un ejemplo que es parecido al que pusimos al principio, en donde sí se va a poder sumar. Y vamos a utilizar la sucesión de sumas parciales para hacerlo. Por ejemplo, vamos a ver, coger una sucesión que sería r cuadrado, r cubo, no. Vamos a coger una sucesión en donde vamos a ver que sí se va a poder sumar. Vamos a coger la misma que teníamos al principio, que era esta, era un medio y después 1 partido por 2 al cuadrado, vamos a poner así, después 1 partido por 2 al cubo, ponemos así, en general era 1 partido por 2 elevado a la n, así de forma indefinida, es decir, la que habíamos puesto al principio era 1 partido por 2 elevado a la n. Y queríamos saber si esta suma
que habíamos visto que de forma intuitiva salía 1, a ver si de verdad podemos comprobar que suma 1. Para hacerlo, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ver quién es la S, la sucesión de sumas parciales o sumas acumuladas, quién es, y hacer el límite. Entonces, en este ejemplo particular, ¿quién es la S? Pues la Sn sería primero el 1 medio, después 1 medio más 1 medio al cuadrado, después 1 medio más 1 medio al cuadrado más 1 medio al cubo, así de forma sucesiva hasta el término general, y seguiríamos, sería 1 medio más 1 medio al cuadrado, 1 medio más 1 medio al cuadrado, más punto suspensivo, una suma de n términos y 1 medio elevado a n, y sigo. Entonces, para poder saber si la de arriba se puede sumar, hay que ver si existe el límite de la de abajo. Y la de abajo, para aplicarle el límite, hay que aplicárselo al término general, es decir, el término general está aquí. Este es el término general, que es la suma del n primero. Término general. Entonces, ¿podemos disponer de alguna formulilla para hacer el límite de esto cuando n tiende a infinito? Porque como aquí hay una n con punto suspensivo, pues con punto suspensivo no puedo hacer el límite. El límite con punto suspensivo no lo puedo hacer. Pasaba igual que con las integrales. Estábamos haciendo la suma de infinitos pequeños rectangulillos. Aquí esto se puede sumar. Hay un pequeño truquillo genérico, vamos a ponerlo aquí arriba, que en este ejemplo particular sí me va a permitir hallar una formulilla, es decir, esta es la formulilla Sn, vamos a llamarlo Sn, esta de acá es la Sn, no sabemos quién es Sn, pero vamos a hacer lo siguiente, 1 medio más 1 medio al cuadrado más 1 medio al cubo más, así hasta 1 medio elevado a la n, hay un total de n sumando, y como hay infinitos, cuando n es grande, pues habrá infinitos sumando, a ver si puedo ingeniármelas para encontrar la fórmula donde desaparezcan los puntos suspensivos. Y hago lo siguiente, voy a multiplicar todo esto por 1 medio. ¿Por qué? Porque al multiplicar este por 1 medio va a ser como este, y este al multiplicar por 1 medio va a ser como este. Y si lo pongo uno debajo del otro y lo resto, parece ser que se van a ir todos. Vamos a ver. 1 medio por Sn, pues a multiplicar por 1 medio todo, aquí 1 medio por 1 medio al cuadrado, lo pongo aquí debajo. Este por 1 medio, pues me sale 1 medio elevado al cubo. El que estaba antes que este, si lo multiplico por 1 medio, pues me saldrá 1 medio elevado a n. Y este, si lo multiplico por 1 medio, pues me sale 1 medio elevado a n más 1. Y ahora, pues puedo restar. Y al restar, aquí hay un 1, aquí arriba hay un 1, 1 menos 1 medio, Sn, 1 menos 1 medio de Sn. Recordar, Sn es la fórmula que yo quiero buscar. Pues al restar se va todo menos el primero y el último. Afortunadamente, queda 1 medio menos ese último. Con lo cual ya no hay puntos suspensivos por ningún sitio, y si lo que quiero saber quién es S, pues directamente Sn en este ejemplo particular es pues 1 medio arriba menos 1 medio elevado a n más 1 partido por 1 menos 1 medio es 1 medio. Es decir, este que está aquí puedo subirlo arriba y me va a salir 2 por 1 medio, que es 1 menos 1 medio elevado a n más 1. Es decir, esto justamente es esto, el término general. Y entonces ahora, queremos saber si se puede sumar o no se puede sumar la sucesión esta que teníamos aquí, que creíamos que iba a salir 1, tal como lo vimos al principio. Pues efectivamente sí se puede sumar. El límite cuando n tiende a infinito de la Sn, acabamos de calcular su fórmula, la fórmula es 1 menos 1 medio elevado a n más 1, y entonces
pues algo más pequeño que 1, un medio lo elevado a infinito, pues se va haciendo cada vez más pequeño y tiende a 0. 1 menos 0 vale 1. Pues sí, sale 1, ¿veis? Lo hemos hecho como el límite de una sucesión y tenemos la suerte de que sabemos la Sn, el término general de este, que ha salido esto. Eso no siempre vamos a tener esa suerte, no siempre vamos a tener esa suerte. Este es un tipo de serie en donde va a poderse sumar siempre, siempre. Lo único que le vamos a pedir es que esto sea más pequeño que 1, ya sea positivo o negativo, en valor absoluto más pequeño que 1, sea más serie geométrica. Vamos a volver a ponerla, en general, vamos a ponerlo como teorema, y es la serie geométrica Bueno, aquí vamos a hacer que empiece desde el 0, podemos empezar, ahora vamos a ver que no tiene importancia para saber si se puede sumar o no se puede sumar. No tiene importancia si empezamos desde el 0 o desde el 1 o desde cualquier otro. Es decir, esta serie geométrica converge si la R en valor absoluto es más pequeño que 1 y diverge en caso contrario. Como antes, que teníamos que calcular con el ejemplo que habíamos puesto que R valía un medio, pues hacemos exactamente igual que antes. La suma parcial es ahora 1 más R cuadrado más R elevado a n menos 1. Bueno, aquí, como estamos sumando desde el 0, pues sería los n términos, empezaríamos con R elevado a 0 hasta R elevado a n menos 1, en total y n términos. Es lo mismo. Y si lo multiplicamos por R, pues sería aquí abajo R más R cuadrado más el que está antes, que este salga R elevado a n menos 1 y aquí R elevado a n. Al restar se va todo y queda solamente este menos este. Entonces Sn es 1 menos R elevado a n partido 1 menos R. Para ver cuándo se puede sumar, es decir, cuándo sale un número esto de aquí arriba, tenemos que hacer el límite. Y bueno, ya de entrada, si R vale 1, pues aquí va a salir 0 y algo partido por 0 no tiene buen aspecto. De todas maneras, si R vale 1 es 1 más 1 más 1 más 1, ya sabemos que suma infinito, no vale. Pero si R es más pequeño que 1, ya sea en positivo o en negativo, es decir, en valor absoluto, por algo más pequeño que 1 elevado a infinito, pues sale 0. Pues el límite sale 1 partido 1 menos R. Siempre que sea en valor absoluto menor que 1. O sea, conocemos el valor de la suma desde el 0. Es decir, desde el 0 es 1 partido 1 menos R. Desde el 0 es porque esto es R elevado a 0. Este es R elevado a 1. Y en caso contrario, si R es más grande que 1 o 1, pues suma infinito, aquí converge y aquí diverge. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora unas propiedades inmediatas que son útiles. Propiedades, en general, propiedades de las series. Una primera propiedad viene a ser parecido a lo que estábamos con integrales. Es decir, si yo estoy sumando y todo está multiplicado por k, pues yo puedo sacarlo fuera. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver un ejemplo que lo podemos aplicar. Otro, pues también
como antes con las integrales, si yo tengo una suma, pues sumar este y sumar a sucesiones de sumas acumuladas, sumas parciales, pues se pueden hacer por separado, sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar la serie geométrica que acabamos de ver hace un momento y vamos a utilizar esta propiedad. Y acordáis que estábamos en el primer tema hablando de la fracción generatriz de un número racional. Por ejemplo, si yo pongo 0,23, ¿cuál sería la fracción generatriz? ¿Cuál sería la fracción racional que representa el número 0,23 periódico? Es decir, esto es esto, 0,23, 23, 23, de forma indefinida, y pues es lo mismo que poner 0,23 más 0,0023 más, y así otros dos ceros. Siempre intercalamos dos ceros y hacemos la suma. En realidad esto es lo mismo que poner 0,23 más, y aquí el 0,23, que lo he multiplicado por 1 partido por 100, y aquí lo hemos multiplicado el 0,23, como hay 2 y otros 2, pues 1 partido por 100 al cuadrado, y así sucesivamente. Es decir, aquí vamos a aplicar ahora esta propiedad de acá, que podemos sacar fuera, pues vamos a sacar fuera el 0,23, y lo que me queda aquí es una suma, que es 1 partido por 100, bueno, primero hay 1, más 1 partido por 100, más esta es la suma geométrica que acabamos de ver antes, cuya fórmula decía que era el primero partido 1 menos esta, que era la R. Es decir, la suma total será 0,23 arriba, 1 partido 1 menos 1 partido por 100. Que haciendo cuentas, pues sería arriba 0,23 y abajo al 1 le quito 1 partido por 100, pues sale 99 partido por 100. Que nos llevamos el 100 aquí arriba y me sale pues 23 partido por 99. Que era esa regla que yo estaba comentando. Se escribe el número tal cual, bueno, en este caso se le resta todo lo que hay antes de la parte periódica, que pasa que no hay nada, y se divide por tantos 9 como hay debajo de la parte periódica. Bueno, el caso más general de un número que viene no solamente de parte periódica y de otras partes, también utilizando la serie se puede llegar a encontrar la misma fórmula. ¿Veis? Aquí está, 23 partido por 99 es justamente 0,23, 23, 23, y lo hemos hecho con la serie. Bueno, pues visto esto, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, vamos a sumar desde el 2 en adelante, algo así como 5, 9 elevado a n, y aquí arriba tenía 2 elevado a 3. 2 elevado a 3n aquí arriba, más 1. Vamos a ver si suma esto, si se puede saber cuánto suma. Utilizando las propiedades que hemos comentado, pues esto sería sumar por separado esta más esta otra, y en este primer caso, aquí, puedo sacar lo que me interese, y aquí tengo que poner algo elevado a n para ver si tengo la geométrica, es decir, 2 elevado a 3 elevado todo a n es 2 al cubo, 8 elevado a n, es decir, esto es en realidad 8 arriba, abajo tengo el 9, todo elevado a n, aparte tengo el 1/5, pues 1/5 aquí, 1/5 lo saco fuera, de 8 partido por 9 elevado a n, más, y aquí igual tengo otro quinto fuera, y aquí
directamente 1 partido por 9 elevado a la n es lo mismo que 1 partido por 9 elevado a la n. Entonces, ahora si queremos saber esta suma, pues esta suma aquí es 1/5 y esto es sumado desde el segundo, es decir, desde que este vale 2. Bueno, pues desde este que vale 2 saco factor común, es decir, esto sería 8 partido por 9 al cuadrado más 8 partido por 9 al cubo más, etcétera, etcétera. Bueno, pues 8 partido por 9 al cuadrado lo saco factor común y ahora me queda 1 más 8 partido por 9 más 8 partido por 9 al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí igual. Como estamos sumando desde el 2, pues sería también 1 partido por 9 al cuadrado y a partir de aquí se sumaría el 1 más 1 partido por 9 más 1 partido por 9 al cuadrado más punto suspensivo. Total, pues la suma es 1/5 que multiplica a 8 partido por 9 al cuadrado. Y ahora esta suma, según el teorema que vimos antes, era 1 partido 1 menos 8 noveno. Y después aquí más. Y aquí 1 partido 1 menos 1 partido por 9. Bueno, aquí hemos visto que podemos hacer una suma en esta serie, pero no va a ser el caso general. Nosotros nos vamos a contentar con saber si algo que vamos a colocar aquí se va a poder sumar o no. Es lo único que nos vamos a centrar de ahora en adelante. Esto es como la integral, es decir, calcular cuál es la primitiva de algo es hasta cierto punto complicado si se va complicando la expresión. Pues aquí igual, dependiendo de la expresión que tenga aquí, se va a complicar todavía mucho más. De hecho, no hay muchas funciones donde se sepa cuál es la suma en general, pero sí se puede saber si se puede sumar o no y calcular el valor de la suma de forma aproximada. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que para esta primera clase hay que volver a mirarla, los conceptos, dominarlos y estar preparado para la siguiente, que ya vamos a ver una serie de criterios, una serie de teoremas que me van a decir cuándo una serie en general se va a poder sumar y cuándo no. ¿De acuerdo? Pues venga, hasta luego.